Éxodo capítulo 20, el pasaje de las Escrituras donde encontramos los 10 mandamientos, que ya se encuentra en esta serie de sermones en su etapa final. Estamos considerando la segunda tabla de la ley. Y antes de leer, a partir del versículo 12, en la segunda tabla de la ley, vamos otra vez a tener un momento de oración y pedir al Señor que nos ayude en la exposición de su palabra. Oremos. Padre, una vez más venimos delante de ti, reconociendo, Señor, nuestra debilidad, reconociendo la necesidad que tenemos de la ayuda y asistencia de tu Espíritu Santo, para que tu palabra venga y haga la obra para la cual tú la has enviado hoy en medio nuestro. Ven y bendícenos, Señor. Ven y aplica con poder tu palabra. Te lo suplicamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Éxodo capítulo 20, y vamos a leer los versículos 12 al 13. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Versículo 13, no matarás. No matarás. Cuando comenzamos a considerar estas palabras del versículo 13 hace unas semanas atrás, vimos primariamente que la esencia del sexto mandamiento, no matarás, es el cuidado que debemos tener por la vida humana. La vida humana es sagrada por cuanto no se trata del producto de un proceso evolutivo, algo así como un afortunado accidente, sino que es más bien el producto de un acto creativo, inteligente y racional. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo colocó como vicerregente en su creación para enseñorear sobre todos los seres vivientes que había creado. Por esta causa el hombre posee una dignidad que no comparte con ningún otro ser vivo del planeta. El hombre no es un animal racional como lo presenta la biología moderna. No se trata de un mono sofisticado ni de un pez evolucionado. El hombre porta consigo la imagen de Dios. Somos personas, seres creados a la imagen y semejanza de un ser personal, con intelecto, raciocinio, voluntad y emociones racionales. Por tanto, Dios prohíbe en su palabra todo daño injusto que se haga a otro ser humano, cualquier cosa que atente contra su vida, contra su reputación o contra su bienestar. Esa es la esencia y el alcance de este mandamiento. No debemos limitarlo únicamente al homicidio literal, como hicieron los escribas y fariseos en el tiempo del Señor. Mateo capítulo 5, versículos 21 al 22. Mateo capítulo 5, versículos 21 al 22. El Señor Jesucristo está corrigiendo algunas distorsiones en la interpretación del Decálogo. Y dice aquí en el versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Eso es todo lo que dice el sexto mandamiento. Pero ellos añadían, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Los escribas y fariseos tomaron el sexto mandamiento y lo conectaron con otras porciones de la ley mosaica que trataban particularmente con el homicidio. Como si lo único que fuera prohibido aquí es quitarle literalmente la vida a otro ser humano. Pero el Señor nos enseña en el Sermón del Monte que el sexto mandamiento es mucho más amplio en su alcance, que sus palabras enfocan no solo nuestras acciones, sino también nuestras actitudes y motivaciones. El sexto mandamiento tiene que ver con los sentimientos que albergamos en el corazón contra otras personas.
El sexto mandamiento tiene que ver con las palabras hirientes y denigrantes que pronunciamos contra ellas en un momento de ira y de indignación. Necio, fatuo, estúpido, imbécil, animal. El espíritu que está detrás del sexto mandamiento es el respeto que debemos tener en todo sentido por la vida humana, por la imagen divina que el hombre porta consigo. Cuando ese respeto no está presente, ya somos transgresores del sexto mandamiento, aunque no le hayamos puesto un dedo encima a nadie. Eso es lo que Cristo dice en el versículo 22. Os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo, cabeza hueca, bueno para nada, será expuesto al infierno de fuego. ¿Qué exige Dios en el sexto mandamiento? Los autores del Catecismo de Heidelberg responden que ni siquiera por mis pensamientos, mis palabras, mi actitud y aún menos por mis actos llegue a injuriar, odiar, ofender o matar a mi prójimo, y que renuncie a todo deseo de venganza. Y más adelante añaden, al prohibir el homicidio, Dios nos enseña que Él detesta todo lo que lo origina: la envidia, el odio, la ira y el deseo de venganza, considerando todo esto como verdadero homicidio. Esa es la interpretación que nuestro Señor Jesucristo dio del sexto mandamiento. Cuando tratamos a un ser humano como se trata a un animal, cuando usamos palabras denigrantes contra él en un arrebato de ira, estamos atentando contra la imagen y semejanza de Dios que ese hombre lleva consigo. Y Cristo le llama a eso homicidio. Ahora bien, la ley moral, los 10 mandamientos, no fue promulgada únicamente para frenar la maldad. No hagas esto. No, la ley moral fue promulgada también para promover la justicia. En otras palabras, para Dios no es suficiente que dejemos de hacer lo malo. Lo que Él quiere en realidad es que nos dediquemos a hacer lo bueno, que positivamente nos dediquemos a hacer lo que es justo. Así que cuando algo es prohibido en las Escrituras, y particularmente en el Decálogo, la virtud que es opuesta a ese pecado es mandada. Cuando a algo se le dice que no en la Biblia, hay algo opuesto a lo que se le está diciendo que sí. Veamos cómo el apóstol Pablo aplica este principio con algunos puntos del Decálogo. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 25. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a estos hermanos y aplicando pastoralmente el Decálogo. Pablo no era antinomiano. Pablo no era como aquellos que dicen, no, la ley moral no tiene nada que ver con el creyente hoy. No, Pablo no pensaba así, gracias al Señor. Y aplicando pastoralmente la ley moral de Dios en la iglesia en Éfeso, Pablo dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No mientas, pero di la verdad. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Qué es lo que hace el ladrón? El ladrón le quita al otro lo que le pertenece. Ahora dice Pablo, el que hacía eso, el que hurtaba, no solo deje de hurtar, sino que empieza a hacer lo contrario. Trabaje para que él tenga que compartir con el que padece necesidad. Eso es lo contrario a robar. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hay pecados prohibidos, pero la virtud opuesta es promovida. A la luz de este principio, y habiendo considerado ya la esencia del sexto mandamiento y su aspecto negativo,
Pasemos ahora a considerar, en tercer lugar, el aspecto positivo del sexto mandamiento. El aspecto positivo del sexto mandamiento. Si la vida humana es sagrada, si el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, ¿cómo se supone que debemos tratar positivamente a ese hombre? Ahora, noten, hermanos y amigos, que esta pregunta no enfoca lo que no debemos hacerle al hombre. Eso lo vimos en el punto anterior. No debemos enojarnos injustamente, airarnos, vengarnos, hacerle daño. Pero ¿qué debemos hacer en cambio con este ser vivo creado a la imagen y semejanza de Dios? Y una vez más, Cristo nuestro Señor arroja luz sobre este punto en su interpretación que da del sexto mandamiento en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5 otra vez. Mateo capítulo 5 nuevamente. Ya él ha dicho, oísteis que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje, que diga necio, fatuo, es culpable. Versículo 23. Por tanto, noten hermanos que Cristo no ha cambiado de tema. Él continúa explicando, interpretando el alcance del sexto mandamiento. Y dice ahora, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta la ofrenda. La ley mosaica establecía una serie de ofrendas y sacrificios que estaban vigentes aún cuando Cristo pronunció estas palabras. Ofrendas y sacrificios que debían ser presentados regularmente delante del Señor. Algunos de estos sacrificios eran obligatorios, otros eran voluntarios. Algunos eran propiciatorios, es decir, mostraban el corazón arrepentido del judío, del israelita por causa de su pecado y el deseo que tenía de obtener el perdón de Dios. Esto es un sacrificio propiciatorio, pero otros sacrificios y ofrendas expresaban más bien su agradecimiento a Dios por los dones y favores recibidos de su mano. Eran sacrificios u ofrendas eucarísticas. Yo sé que la palabra Eucaristía trae cierta reminiscencia a muchos aquí, pero la palabra Eucaristía significa simplemente acción de gracias. Habían sacrificios y ofrendas eucarísticas, no eran propiciatorias, eran simplemente una muestra de acción de gracias a Dios. Ahora, el cuadro que presenta Cristo aquí es el de un judío que viene delante del altar a presentar su sacrificio. Supongamos que se trata de un sacrificio propiciatorio. Supongamos que este hombre está trayendo su sacrificio como una manifestación de su arrepentimiento delante de Dios. Lo que Cristo dice en nuestro texto es que de nada le vale a este hombre hacer tal cosa si su corazón está lleno de resentimiento, si su corazón está lleno de amargura, si su corazón está lleno de deseo de venganza contra su hermano, o si está siendo indiferente al hecho de que su hermano tiene un problema pendiente con él. Su indiferencia hacia su hermano testifica en su contra. Ese sacrificio por el pecado que él está presentando delante de Dios no será aceptado. Ahora sabemos, hermanos, que ya no hay que presentar sacrificio alguno por los pecados. Eso lo sabemos. Eso lo hizo Cristo una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Ahora estamos simplemente haciendo uso del cuadro que nuestro Señor Jesucristo pone delante de nosotros en el texto. Y lo que Cristo está diciendo es que este hombre está haciendo un acto que es incongruente. Él está llevando su sacrificio de arrepentimiento con un corazón no arrepentido. Él está llevando su sacrificio de arrepentimiento con un corazón no arrepentido.
Si en verdad este hombre estuviera lidiando con sus pecados, él no pasaría por alto ese problema no resuelto que tiene con su hermano. O supongamos que nuestro amigo judío estaba llevando una ofrenda eucarística, una ofrenda de acción de gracias por los dones y favores recibidos de la mano de Dios. Si este hombre lo estuviese haciendo con un corazón correcto, con un verdadero sentido de agradecimiento a Dios, él debía estar pensando algo como esto: ah, Dios ha sido tan bueno conmigo. Esta ofrenda que estoy trayendo al altar no es más que una pequeña muestra de sus grandes bondades para conmigo. Pero si Dios ha sido tan bueno conmigo, ¿cómo puedo yo seguir manteniendo esta actitud de indiferencia y desamor hacia mi hermano? Cristo dice: si allí en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, que tienes un problema no resuelto, deja tu ofrenda y ve, reconcíliate con tu hermano. No intentes ahogar el asunto en medio de un sinfín de actividades religiosas para acallar la voz acusadora de tu conciencia. Ve y reconcíliate. Si no lo haces, estás violando el espíritu de la ley y eres un homicida en potencia. Estás violando el espíritu de la ley y eres un homicida en potencia. Hermanos, ¿cuál es el espíritu que está detrás de este mandamiento, del sexto mandamiento? No matarás. El mismo que está detrás de todos los otros mandamientos. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Versículo 37. Hermanos, estas cosas son muy pertinentes, porque algunas personas tienen problemas con otras, y ellos piensan que hacen bien simplemente por ignorar el problema. Bueno, yo no estoy hablando mal de él, yo no estoy diciéndole necio, fatuo, imbécil, pero no está haciendo nada absolutamente para reconciliarse con el hermano. Eso es lo que Cristo está atacando aquí. Dice en Mateo capítulo 22, versículo 37, Jesús le dijo a este hombre que preguntó cuál es el gran mandamiento en la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Acaso amamos al prójimo cuando sabemos que tenemos un problema con él? ¿O que él tiene un problema con nosotros y simplemente actuamos como si esa persona no existiera? No, hermanos. Si realmente amamos a esa persona con un amor bíblico, intentaremos remover la causa del conflicto, siempre que eso esté a nuestro alcance. Siempre que eso esté a nuestro alcance. El amor no es simplemente ausencia de mal. El amor es la presencia activa del bien. No decimos que una madre ama a su hijo cuando es indiferente hacia él. Y puede ser que esa madre no maltrate físicamente a su hijo, pero su indiferencia es un maltrato en sí mismo. Pues de la misma manera ninguna persona puede decir que ama a alguien a quien trata con indiferencia. A quien trata como si esa persona no existiera, como si fuera una sombra y no un ser humano. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 14. Dice el apóstol Pablo: bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Aquí no se nos manda a ser indiferentes con nuestros enemigos.
Que nadie piense que está agradando a Dios simplemente porque ha decidido ignorar al que le hace daño. Bueno, pastor, pero al menos yo no estoy devolviendo mal por mal. Bueno, es cierto, y eso está bien, siempre y cuando no te quedes allí. Pablo dice que debemos procurar, en la medida de nuestras posibilidades, remover la causa del problema, reconciliarnos con esta persona y procurar su bien. Versículo 18. Si es posible, porque a veces no es posible, pero si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, eso es lo que se espera de una persona que profesa ser cristiana. Eso es lo que se espera de una persona que profesa ser cristiana. Hermanos y amigos, ¿qué es un cristiano? Vamos a detenernos a pensar un momento en esa palabra. Cristiano. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es alguien que, habiendo sido iluminado y transformado por el poder del Espíritu de Dios, se ha visto a sí mismo como un pecador perdido y ha venido a Cristo buscando en Él y solo en Él la salvación de su alma, el perdón de sus pecados. Eso es un cristiano. Ese individuo se ha visto a sí mismo en el espejo de la ley moral de Dios, ha visto claramente cuántas veces él ha transgredido los límites impuestos por esa ley. Y ahora se ve como un transgresor. Ahora entiende que tiene problemas serios con la justicia divina, que él no es tan bueno como creía que era. Ahora este hombre, esta mujer, ve que merece ser condenado por causa de sus innumerables pecados. Pero al mismo tiempo este hombre ha conocido la buena noticia del Evangelio. Este hombre ha conocido lo que Cristo ha hecho para salvar a pecadores. Este hombre ha conocido y creído lo que la Escritura revela acerca de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, asumiendo el castigo de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Y entendiendo esto, este hombre se ha entregado por entero al Señor, ha venido a Él clamando por misericordia, pidiendo perdón por sus pecados, confiando únicamente en Él para la salvación de su alma, y por medio de esa fe ha sido justificado, ha sido adoptado en la familia de Dios. Ahora es un cristiano, es un hijo de Dios. La pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿cómo se supone que debe vivir este hombre en su relación con los demás? Sobre todo con aquellos que le hacen mal de alguna manera o que él cree que le hacen mal. Porque somos muy subjetivos evaluando la forma como los demás nos tratan. A veces una persona viene a amonestarnos para hacernos bien y nosotros entendemos que nos ha hecho mal. Es por eso que Pablo dice que muchas veces nosotros los pastores somos amados menos por amar más. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, aunque amándoos más, yo sea amado menos. Pero vamos a suponer que esta persona ciertamente te ha hecho mal. ¿Cómo se supone que tú, que dices ser cristiano, debes actuar con esta persona? ¿Cómo se supone que debes reaccionar ante las ofensas, ante los problemas personales? Tú, que siendo un enemigo de Dios, de pura gracia, has sido reconciliado. Lo que el Nuevo Testamento plantea una y otra vez, es que un hombre que ha sido en verdad reconciliado con Dios, debe manifestar esa realidad, amando como Él ha sido amado, y como fruto de ese amor, perdonando como Él ha sido perdonado. Noten cómo Cristo establece esa verdad en el texto de Mateo 5 otra vez.
Mateo capítulo 5, versículo 25. ¿Qué debes hacer si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti? Deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y ahora dice en el versículo 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último cuadrante. No perdamos de vista que el Señor continúa tratando con este asunto de la correcta interpretación del sexto mandamiento. Hermanos, ¿contra quiénes somos tentados a violar el sexto mandamiento? ¿Contra un chino que vive en China? ¿Contra un africano que vive en África? ¿Contra quiénes somos tentados a violar el sexto mandamiento? ¿Contra las personas que viven alrededor nuestro? ¿Con las personas con las que nos codeamos cada día? Y sobre todo con aquellas personas con quienes tenemos problemas. Si queremos guardar el sexto mandamiento, ¿qué debemos hacer? Procurar activamente la reconciliación cada vez que surjan problemas, si tal cosa está a nuestro alcance. Como dice Pablo, mientras dependa de ti, a veces no depende de ti, pero mientras dependa de ti, busca la reconciliación. Esa parábola que usa el Señor aquí en Mateo 5 es similar a las de los dos deudores que encontramos en Mateo 18. Esta es una parábola. Cuando se habla allí de la cárcel, no se refiere Cristo a una cárcel literal. Él está hablando de la ira de Dios, del castigo de Dios por causa del pecado. Esto es similar a lo que el Señor enseña en Mateo capítulo 18. Quisiera por favor que fueran conmigo a este texto tan importante en lo que respecta a nuestras relaciones humanas. Mateo capítulo 18, versículo 15. Dice el Señor, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y solo cuéntaselo a tu mejor amigo. ¿Eso es lo que el texto dice? No, eso no es lo que el texto dice. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Solos. Hermanos, si algo condena la Escritura fuertemente es el chisme. Y es increíble cuántas veces se habla del chisme y la facilidad con que nosotros chismeamos. Cuántas veces se condena el chisme desde el púlpito y leyendo la Escritura. Y sin embargo, ¿qué tan propensos somos a hablar de terceras personas? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, se acabó el problema allí. Pero si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, y ve con esos 2. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra como iglesia será atado en el cielo, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Allí no está hablando de la doctrina de la infalibilidad papal, eso no está en el juego en el texto, lo que se está hablando del problema de un hermano. Lo que se está diciendo allí es que cuando un hermano no oye la voz de la iglesia, que lo está conminando a venir al arrepentimiento, ese individuo debe ser tenido como un incrédulo, como un gentil y publicano, y dice Cristo, lo que ustedes aten en la iglesia, aquí en la tierra, Dios lo habrá atado ya en el cielo. Otra vez os digo, versículo 19, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El apóstol Pedro ha entendido perfectamente la fuerza del argumento que Cristo está presentando aquí, y ahora dice Pedro, Señor, ¿y cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Los fariseos y los escribas decían hasta 3 veces. La cuarta ya te puedes vengar. El apóstol Pedro dice, bueno, seguramente Cristo va a ser más amplio en su corazón que los fariseos, así que déjame multiplicarlo por 2 y aún añadirle 1.
Qué bueno yo soy. Qué generoso, qué amplio de corazón. Señor, hasta 7. El Talmud dice 3, yo digo 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En otras palabras, no hay límites para el perdón. Y ahora Cristo hace una historia. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. En moneda actual, unos 10 millones de dólares. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, unos $10. Le acaban de perdonar 12 millones. A él le deben 10. Y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda de 12 millones de dólares te perdoné solo porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, entregó a este hombre a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía, lo cual iba a ser imposible. ¿Cómo iba este hombre a producir en la cárcel? La idea es, no va a salir de allí nunca. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. No serás perdonado, dice la Escritura. Pastor, pero yo he oído desde este mismo púlpito que la salvación es por gracia, que la salvación no depende de mis obras, ni siquiera de mi capacidad de perdonar a otros, sino de la pura gracia de Dios. Eso es verdad. Pero Cristo nos enseña aquí que donde la gracia de Dios ha obrado, si ciertamente ha obrado, debe haber un espíritu perdonador. Dice John Brown, la única base de esperanza de que nuestras personas o nuestros servicios sean aceptados por Dios es la libre gracia de Dios. Pero es una prueba clara de que esa gracia no ha sido creída por mí y por lo tanto de que yo no poseo ninguna base para mi esperanza si ésta no influencia mi comportamiento hacia los demás. El hombre que voluntariamente injuria a su hermano y persiste en esa injuria voluntariamente, está dando muestras inequívocas de que el amor de Dios no ha sido derramado en su corazón y por lo tanto él no puede ser un adorador aceptable hasta que él mismo no haya obtenido misericordia por medio de la fe en la verdad. Hermanos y amigos, aquí estamos tocando un punto de suprema importancia. Muchas personas se ufanan de tener una relación con Dios especial y única, pero tienen problemas a diestra y a siniestra que ellos no procuran resolver bíblicamente. Son ásperos, desconsiderados, egoístas, no tienen una gota de misericordia o de gentileza al tratar con los demás. Lo que el Nuevo Testamento enseña es que tales personas se engañan a sí mismas si creen que su relación con Dios es genuina. El que no ama a su hermano a quien ha visto, pregunta Juan, ¿cómo amará a Dios a quien no ha visto? Sí, ciertamente la salvación es por la fe, no por las obras. Pero ¿qué tipo de fe es aquella por la cual recibimos la gracia de Dios?
Es un tipo de fe que produce obras motivadas por el amor a Dios y el amor al prójimo. Donde no hay obras, no hay fe. Sí, solo somos justificados por la fe, pero es una fe que obra. En Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, dice el apóstol Pablo: por gracia sois salvos, y gracia es aquello que yo no merezco, pero me lo dan. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero ¿qué sigue diciendo Pablo? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. No somos salvos por obras, pero somos salvos para obrar. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros muy piadosamente les dice: id en paz, calentaos y saciaos, oh, yo espero que Dios te bendiga, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, y una fe muerta no le dará vida a nadie. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La fe sin obras es muerta. Eso no es fe. Hermanos, cuando yo realmente creo, debo actuar en consecuencia con lo que creo. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero cuando yo tengo esa convicción, yo actúo en base a ella. ¿Qué movió a Noé a pasarse 120 años construyendo un arca en medio del desierto? Bueno, no estaba en un desierto literal. Me refiero a que Noé estaba en un lugar donde no había mar. No había mar. Nunca había llovido sobre la tierra. Y este hombre se pone a construir un barco. ¿Por qué? ¿Por qué Noé invierte todo su tiempo, todos sus recursos a construir un barco? Porque Dios le dijo que iba a caer un diluvio sobre la tierra. Y aunque pasaron 120 años, Noé, por medio de la fe, tuvo en sus manos la sustancia de lo que él esperaba. Es como si él se mojara todos los días. Noé se levantaba todas las mañanas y él veía el diluvio por la fe. Y como él tenía el diluvio delante de sus ojos, año tras año se puso a construir este gran barco por medio del cual fue salvo él y su familia. La verdadera fe produce obras. Si no produce obras, es que no es fe. Obras motivadas por el amor a Dios y al prójimo. Como dice Pablo en Gálatas 5:6, es una fe que obra por el amor. No somos salvos por amar, somos salvos por creer. Pero confiar en Cristo produce un amor sincero que se convierte en un móvil poderoso para servir a los demás y para procurar el bienestar de los demás. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22, dice Pedro: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dice Pedro: vuestras almas fueron regeneradas, vuestras almas fueron purificadas. ¿Para qué? Para que ahora puedan amar. Ahora noten algo interesante, hermanos. Dice Pedro: la obra de regeneración que el Espíritu de Dios ha obrado en vosotros los capacita para amar.
¿qué deben hacer ahora? ¿O sentarme a esperar que el Espíritu de Dios me mueva a hacerlo? Eso es lo que dice el texto. Pedro dice, ya ustedes fueron capacitados para amar, ahora amen. Ya fueron capacitados para amar, pero no se sienten ahora a esperar un impulso misterioso. Amen. Busquen donde hay necesidad y cúbranla. Donde hay un problema personal y reconcilien. Ustedes fueron capacitados por Dios para amar, ahora amen. Amen en una forma práctica, muévanse a salir de su propia vida, de su egocentrismo en el que vivimos y comiencen a servir a los demás. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Noten, debemos poner nuestras vidas. Hay una acción allí. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No es simplemente decir yo te quiero mucho. Dice Juan, muestren ese amor con hechos, no de lengua. Cito una vez más el catecismo de Heidelberg. Dios, condenando la envidia, el odio y la ira, quiere que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, usando para con él toda benignidad, mansedumbre, paciencia y misericordia, impidiendo hasta donde nos sea posible el mal que le podría sobrevenir al hermano, y haciendo bien incluso a nuestros enemigos. Queridos hermanos, todo eso está incluido en el sexto mandamiento. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32. Dice el apóstol Pablo aquí, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. El creyente ha sido capacitado por Dios para reaccionar de este modo, para tratar los conflictos personales con benignidad, misericordia y un espíritu perdonador. Una persona que no puede reaccionar así no es un creyente. Una persona que no puede reaccionar ante la ofensa con mansedumbre, con benignidad, con misericordia, engaña a su propia alma si cree que va camino al cielo, no es un creyente. Ahora noten algo. Ahora ese creyente es responsable de hacer uso de esa nueva capacidad que Dios le ha dado para reaccionar correctamente ante el conflicto. Dice Pablo, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, etcétera. Quítense de vosotros. Dios les dio la capacidad para hacerlo, pero háganlo. No se dejen arropar por la ira, por la amargura de corazón. El creyente es responsable de poner en acción las nuevas capacidades que Dios ha implantado en su corazón. Si no lo hace, será atrapado por el pecado remanente y no podrá actuar como se espera de él, y va a deshonrar el Evangelio y el nombre de Dios. Mi hermano, no pierdas de vista que ese es el asunto que está en juego en todo esto, es el honor de Dios. Dice el Señor en Juan capítulo 13, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Y qué dice? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Esa es la marca del cristianismo. Y en Juan capítulo 17 el Señor ora y dice, Padre, yo te pido que estos que han creído en ti sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. No podremos dar un testimonio poderoso de Cristo al mundo si no nos amamos en una forma práctica unos a otros. ¿Qué decíamos el domingo pasado? Debemos ser testigos de Dios.
Y hermanos, este es un mundo lleno de conflictos. Este es un mundo lleno de gente amargada. Este es un mundo donde la gente no perdona. Es un mundo lleno de chismosos. Queremos dar un testimonio poderoso al mundo. Vamos a contrarrestar esto y vamos a vivir de una manera diferente. Vamos a mostrar la benignidad que podemos tener hacia personas que nos hacen mal. Y entonces podremos ser testigos poderosos de Dios. Ahora sabemos que no es fácil reaccionar correctamente ante la injuria y el maltrato. No es fácil refrenar la ira pecaminosa. Si vamos a tener victoria sobre este problema para la gloria de Dios, he aquí algunas cosas que debemos tomar en cuenta y voy a decirlas rapidito. En primer lugar, ora a Dios diariamente por ese problema. Ora a Dios diariamente por este problema. Hermanos, no solo tenemos que luchar con la tendencia al pecado que mora en nosotros, sino también con nuestra idiosincrasia latina. Tenemos que luchar con nuestra idiosincrasia latina. Hay ciertas tendencias que caracterizan más marcadamente a los grupos étnicos. Esta mañana leíamos la carta de Pablo a Tito, y Pablo dice: Tito, los cretenses, dice uno de sus propios profetas, son glotones, mentirosos, ociosos, malas bestias. Y dice Pablo, ese testimonio es verdadero. ¿Es verdad que los cretenses tienden a ser así? Bueno, hermanos, uno de los problemas que tenemos nosotros los latinos es una tendencia marcada a la agresividad. Tenemos una tendencia marcada a la agresividad. Yo recuerdo cuando viví en Guatemala hace años atrás, allí es difícil oír a alguien alzar la voz. Muy difícil. Usted va caminando por la calle y no encuentra a nadie voceándole a otro, de un lado a otro, nada de eso. La gente son tranquila, calmada, pacífica. No quiere decir que no se airen, que no se enojen. Lo que estamos diciendo es que nosotros tenemos una tendencia marcada a la agresividad. Quizás el calor. Y ahora los tapones. Uno llega molesto a los sitios. Hermanos, debemos orar a Dios por esto cada día. Sobre todo si tú sabes que esa es una debilidad en tu carácter. Si tú sabes que tiendes a ser intolerante, impaciente, iracundo, vengativo, pídele al Señor por esto cada día. En segundo lugar, procura ser amable y gentil todo el tiempo, para que a la hora de enfrentar problemas y conflictos con otros, hayas formado hábitos de santidad que te ayuden a tratar estas cosas con mansedumbre. Hermanos, hay personas que su rostro natural es como si siempre tuvieran un problema. Natural. Uno lo saluda, ¿qué hay? Siempre. Y uno siente que tiene que guardar cierta distancia. Hermanos, nosotros debemos procurar crear hábitos de gentileza. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4, versículo 5? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Qué pasó con Job cuando vinieron todas aquellas malas noticias? Todos sus hijos murieron, perdió todo lo que tenía. Dice que ese hombre se postró y adoró. Y uno se pregunta, ¿es que Job era un superhombre? No, pero Job hacía eso todos los días. Él tenía el hábito de adorar a Dios. Y cuando vinieron todas estas malas noticias, hizo lo que habitualmente hacía, adorar a Dios. Forja el hábito de ser gentil. Nuestro Señor Jesucristo tiene que haber sido una persona sumamente gentil. Dice que los niños venían y se sentaban a sus rodillas esperando que Él los bendijera. No se alejaban temerosos de Él. Y ese es nuestro modelo, nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo procura ser gentil con aquellos que están debajo de ti en autoridad. Hijos subalternos de cualquier tipo.
Alguien dijo una vez con muchísima razón que para conocer a un hombre rápidamente, sin tener que convivir con él, solo tenemos que observar cómo actúa y habla con aquellos que están por debajo de él. Y usted lo conocerá inmediatamente. Con sus superiores e iguales, él es comedido y se guarda mucho. Pero cuando trata con un inferior, ese hombre saca lo que él realmente es. En tercer lugar, piensa antes de hablar, piensa antes de hablar. Y conscientemente procura pensar como un cristiano. Trae a tu memoria aquellas cosas que tú profesas creer. Cuando tú viniste a Cristo, tú estabas diciendo, yo soy un miserable pecador, que lo único que merece son las llamas del infierno. Bueno, si tú eres un miserable pecador, que lo único que mereces es las llamas del infierno, ¿por qué te defiendes tanto? Alguien ha dicho que el que está en el piso no tiene miedo de caerse. Ahora, si estás en un pedestal y piensas que tú eres la gran cosa, vas a estar continuamente defendiendo tu reputación, tus puntos de vista, tus ideas. Por eso dice Cristo, bienaventurados los pobres en espíritu, e inmediatamente dice los que lloran, e inmediatamente los mansos. Hay una secuela allí. Una persona que es pobre en espíritu, que sabe que espiritualmente no vale nada, esa persona llora su pecado, y si llora su pecado va a ser manso. En cuarto lugar, procura tener una perspectiva correcta del pecado de tu ofensor. Procura tener una perspectiva correcta del pecado de tu ofensor. El problema primario no es que ese individuo te ha ofendido a ti. El problema primario es que ha ofendido a Dios. ¿Qué dice David en el Salmo 51? Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ah, mira lo que esa persona me ha hecho. Pero cuando yo pienso, qué pena, mira lo que esa persona ha hecho contra Dios al tratarme mal a mí, ahora yo quiero ayudarlo a reconciliarse con Dios. En quinto lugar, no llegues rápidamente a conclusiones y no seas subjetivo en tu juicio. Dice en Proverbios capítulo 18, versículo 13, que al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Hay personas que llegan a conclusiones antes de hablar. No, yo sé que fue lo que él hizo. Pero tú le has preguntado. Pero yo lo vi. Sí, pero tú le preguntaste qué había en su corazón en el momento que él hizo eso. ¿Qué pasó con aquellos hombres, las 2,5 tribus que en Transjordania construyeron un altar? Que todos los que estaban en las otras tribus de Israel pensaron que se estaban alejando de Dios y fueron inmediatamente a pelear. Y por poco se levanta una guerra civil en Israel simplemente porque ellos habían juzgado sin oír. Y cuando fueron, tuvieron que reconocer que esas 2,5 tribus habían obrado correctamente. No seas apresurado en tu juicio, no seas subjetivo. Nosotros somos muy dados a la subjetividad. No, él tiene un problema conmigo, me pasó por el lado y no me saludó. Puede ser que no te haya visto, puede ser que tenga dolor de cabeza, puede ser que esté muy ensimismado pensando en otra cosa. O puede ser que tenga un problema contigo, pero ve y pregúntaselo. No seas subjetivo. En sexto lugar, no compliques las cosas divulgando las faltas de tu hermano. En otras palabras, no seas un chismoso. Dice en Proverbios capítulo 11, versículo 13, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. ¿Qué es un chismoso? Aquel que va por la vida destapando lo que debe estar cubierto. Descubre el secreto. Eso no debió haberse sabido por ahí, pero el chismoso descubre el secreto. El del espíritu fiel lo guarda todo. ¿Qué es un chismoso? Aquel que dice a alguien algo de otra tercera persona a quien no se lo debe decir. Hay momentos que debemos ir a alguien para pedir un consejo y aún para que se involucre en ir conmigo y llevar a cabo Mateo 18. Eso no es problema.
Pero hablar por deporte de otra persona, eso es un chisme. Y dice la Biblia, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismosos cesa la contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. El problema no solo es el que habla chismes, es el que lo oye. Y dice que es como un bocado suave. Cuando a uno le dicen, supiste la última. Oye, uno, eso crea como una ansiedad y una... Bueno, ¿qué exactamente? Es para orar. El chisme no solo revela un corazón que no ama y por lo tanto un corazón homicida, sino que también revela la carencia de una relación experimental con Dios. El hombre que tiene intimidad con Dios le cuenta a Él sus cosas. Le cuenta a Él sus cosas. ¿Saben qué es lo que revela el chismoso? Que él no tiene una relación personal con Dios. Dios no es su amigo. Y por eso es que él tiene que buscar amigos para contarle sus cosas, porque Dios no es su amigo. Él no puede derramar su corazón delante de Dios, porque él no tiene esa relación personal, experimental, íntima con su Dios. Y por eso es un chismoso. Como me dijo alguien una vez que me quería contar algo, yo le dije, ni se te ocurra. Ni se te ocurra, demasiada basura tengo yo en mi corazón para meterle más. Y esa persona me dijo, es que tengo que desahogarme. Yo le dije, ve y desahógate con Dios, porque Él no peca, yo sí. Ve y desahógate con Dios, a mí no me interesa saber nada de eso. En séptimo lugar y último, resuelve el problema lo más pronto posible. Resuelve el problema lo más pronto posible. ¿Qué dice el Señor? Ve en el camino y reconcíliate pronto con tu adversario. Y dice en Efesios capítulo 4, versículo 26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Resuelve el problema ya. Ya. Quizás hay alguien aquí pensando, wow, qué bueno sería si todo el mundo aplicara estos principios del cristianismo. De tal manera que los hombres vivieran en paz y en armonía. Cuán bueno sería vivir en un mundo sin chismes, donde la gente no llegara a conclusiones apresuradas, donde todos procuren la reconciliación, donde todos tengan la disposición a perdonar y a pedir perdón. Desde ahora en adelante haré mis mejores esfuerzos para vivir así. Mi amigo, tristemente las cosas no funcionan de ese modo. No se puede actuar como un cristiano sin ser cristiano. Y no venimos a ser cristianos simplemente por decidir actuar como actúan los cristianos. Nota cómo Juan planteaba esto en su primera epístola. Dice Juan en primera de Juan capítulo 3, versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Qué es un cristiano? Aquel que ha pasado de muerte a vida. Y ya que ha pasado de muerte a vida, él ama a sus hermanos. Ahora, él no pasó de muerte a vida cuando decidió amar a los hermanos. Porque él no podía amar a los hermanos mientras estaba muerto. Él primero pasó de muerte a vida y ahora eso debe manifestarse en su amor a los hermanos. ¿Quién es un cristiano? Alguien que estaba muerto y ahora por el poder y la gracia de Dios está vivo. Es Dios quien da vida y Él la da a través de Cristo. Mi amigo, tú necesitas primero ser reconciliado con Dios. Tú necesitas primero entender que eres pecador, entender que has transgredido la ley de Dios en incontables ocasiones, entender que tu decencia, tu moral, tu religión no van a poder hacer nada por ti. Tú necesitas venir a Cristo como un miserable pecador y pedirle que perdone tus pecados. Yo me pregunto, a la luz de lo que hemos visto hoy y aquellas semanas atrás acerca de lo que es el homicidio, ¿quién puede levantar su mano y decir que nunca ha cometido un acto de homicidio? Nadie puede levantar su mano.
Pero en Cristo hay perdón. Perdón absoluto y total para todo aquel que crea en Él, para todo aquel que confía en Él y solo en Él para la salvación de su alma. Mi amigo, tú necesitas ser reconciliado con Dios. Y en cuanto a nosotros, hermanos, que por la gracia de Dios y por medio de la fe hemos encontrado en Cristo el perdón de nuestros pecados, seguramente al escuchar estas cosas nuestras conciencias nos acusarán. Porque es imposible no fallar en todo lo que hemos hablado aquí hoy. Es imposible. Pero si tu conciencia te ha acusado allí sentado, recuerda lo que veíamos hoy en la escuela dominical. No nos justifiquemos a nosotros mismos delante de las acusaciones de nuestra conciencia. Sí, yo sé que yo estoy amargado con fulano, pero es que hay que saber lo que él me ha hecho. No te justifiques. No te justifiques. Tú no tienes justificación. Eso se llama pecado. Es pecado. Tú has pecado contra Dios. Más bien ve al Salvador. Ve al Salvador, buscando en Él el perdón para tus pecados, para nuestros pecados, y la gracia que necesitamos para seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mi hermano, no te quedes allí postrado con un peso sobre tu conciencia. ¿Qué dice Hebreos capítulo 2? Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Que Dios nos ayude a honrar su nombre en medio de este mundo lleno de conflictos, mostrando el carácter de Cristo en muchas maneras, pero sobre todo en la forma como tratamos nuestros problemas con otros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, oh Señor, porque ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos, oh Señor, a vivir en esta generación mala y pecadora como luminares en este mundo. Oh Señor, que haya tal amor entre tus hijos aquí, tal espíritu de reconciliación, tal propensión a perdonar y a pedir perdón, que nosotros seamos, oh Señor, testigos tuyos. Ayúdanos, oh Padre, para que no neguemos en la práctica el evangelio del perdón que predicamos. Y mira a aquellos que están aquí sin Cristo, oh Señor, muertos en sus delitos y pecados, ten de ellos misericordia y tráelos al arrepentimiento, porque te lo pedimos en Cristo. Amén.